Continuamos con más información por la pantalla de Canale. Tenemos en comunicación a Noelia Abate, ella es economista. Hola Noelia, ¿cómo estás? Un placer que estés con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, esta semana Javier Milei dijo que hubo una semana de inflación cero, sin embargo tuvo algunas repercusiones si se puede o no tener inflación cero en una semana, y también eso generó repercusión en algunas consultoras que prevén que haya un rebote del IPC en junio. Vamos a empezar por lo del IPC. ¿Es posible que haya un rebote? Bueno, efectivamente, si miramos lo que sucedió, digamos, de dónde viene este 0%, en realidad la consultora que sí saca este dato del 0% se refiere a alimentos y a esta tercera semana de junio. Lo que sí vamos a encontrar es que hay distintas consultoras que encuentran que la evolución de los precios que tuvo este rubro fue diferente, pero no deja de ser bajo, oscilan bastante entre el 0,1, 0,3, 0,9%, es decir, hay una dispersión que es notable a considerar. Pero creo que lo que hay que destacar para entender cómo va a evolucionar la inflación de junio Sí, es que si bien en esta tercera semana hubo una ralentización en los precios con respecto a lo que es alimentos, en las dos primeras semanas tuvimos una evolución que superó en más de un 2% a las 2 semanas de lo que es mayo. Es decir, claro. si bien esta tercera semana está un poco más planchada, por decirlo de cierta forma, estas dos primeras semanas del corriente mes sí evolucionaron a un nivel más rápido de lo que podíamos encontrar la semana anterior. Claro. Sobre todo cuando vemos que esta consultora hablaba, esta primera que proyectaba una inflación del 0% en alimentos, acá no vamos a encontrar acuerdo con otras consultoras que sí encontraron que hubo un incremento en los precios, sobre todo en lo que es lácteos y algunos cortes de carne. Y esto me da el pie para responderte esto que me Sí. comentabas, de qué podemos esperar un poco más hacia adelante. También, de nuevo, viendo que estas dos primeras semanas tuvieron una evolución más movida, un poco más acelerada de lo que podíamos encontrar en las dos mismas semanas primeras del mes de mayo, bueno, claramente se espera que la evolución del IPC para lo que es junio sea Sí, mayor al 4,2 que encontrábamos en mayo. De bien. hecho, bueno, hay una consultora que es muy conocida, que es EcoGo, que lo que pronosticaba es que la inflación para este mes sea del 5,7%, es decir, que estaría superando en más de 1,5 puntos a la que teníamos el mes Claro. pasado. Y la verdad que está bastante en línea con lo que podemos encontrar con el relevamiento de expectativas de mercado, que es un relevamiento que saca el Banco Central de la República Argentina, que lo que encontraba es, recientemente también en este mes sacó este informe, lo que decía es que mientras que para mayo habían proyectado una inflación del 5,2, un poco más elevada de lo que fue, ya para Sí. lo que es junio proyectan una inflación del 5,5. Es decir, podríamos pensar que está un poquito más elevada, viendo que la de mayo fue pronosticada quedando por encima de la que efectivamente sucedió, pero en todos casos vemos que está superando los 5 puntos porcentuales, es decir, que ya de movida estaríamos Por encima. ubicándonos por encima de la inflación que se esperaba mayo. Claro. Bueno, que tuvimos, perdón, en mayo. Y esto tiene bastante coincidencia con la realidad que estamos viviendo, sobre todo a nivel político, lo que estamos viendo con la ley bases. Si bien hubo una aprobación de la ley en el Senado, hubo una aprobación con cambios, esto no Claro. deja de generar cierta incertidumbre. De hecho, lo vemos con lo que sucedió con las acciones que cotizaron, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Toda esta incertidumbre termina viéndose reflejada en distintas variables que explican el accionar de nuestra economía. Estas acciones que te comentaba es una de ellas. De hecho, vimos que también el dólar subió, aumentando así la brecha con el oficial, y se espera que esto también entonces, bueno, tenga una repercusión en el nivel generalizado de precios. Y bueno, tampoco es menor lo que está sucediendo con el precio de los commodities agro, que están en Claro. un valor históricamente bajo y por lo tanto la apropiación que podemos tener de divisas sería menor a la que podríamos llegar a obtener en otros tiempos, y por lo tanto eso afectaría nuestras reservas, y también todo esto tiene que ver con el dólar y con el resultante efecto en la evolución generalizada de los precios. Claro, y te consulto, ¿cuáles son los factores principales que hacen que ocurra este fenómeno que se prevé para junio en relación a la inflación, donde tenemos en mayo una inflación por debajo del 5% y ahora en junio se prevé que sea un poco más? ¿Cuáles son los factores?
Bueno, lo que podemos encontrar, ya vimos que alimentos sí estuvieron subiendo, si bien esta consultora proyectaba que esta tercera semana, bueno, la inflación fue del 0, hay otras consultoras que encuentran que no, entonces ya lo que es alimentos, que es algo que es básico, o sea, no podemos, hay un punto límite que se puede Claro. reducir, no es como otro bien que podríamos caracterizar en economía como de lujo. Bueno, son bienes básicos que hay que consumirlos y ya estuvimos viendo una evolución más acelerada que el mes pasado y también hubo una evolución generalizada en todos los precios y esto claramente lo podemos encontrar con lo que está sucediendo con el dólar y también toda la incertidumbre que está generando a nivel político lo que es la ley bases. Siempre los Claro. ámbitos de mayor incertidumbre, bueno, generan que por la propia historia de nuestro país haya una intención de, bueno, remarco por las dudas, me cubro por si pasa tal o cual cosa. Y también el factor tarifas es importante todavía. Las tarifas siguen incrementándose. Vemos a Claro. distintos productores industriales que están viéndose afectados por esto. Y si bien recientemente salió publicado datos principales de lo que es el mercado laboral, que la tasa de empleo se contrajo y la de desempleo se incrementó, es decir, que podríamos decir que si la gente tiene menos trabajo, hay una menor cantidad de consumo. No necesariamente podemos explicar esto justamente por incremento del consumo, sino por variables como el incremento del dólar, la mayor Claro. incertidumbre, y bueno. Claro. ¿Y qué va a pasar en relación al dólar que recién mencionabas en los próximos días? Porque hoy tocó pisos bastante altos. Sí, bueno, el dólar, actualmente tenemos un sistema que se llama de crawling peg del 2%, es Sí. decir, micro devaluaciones, se va devaluando de a 2%. La verdad que este esquema ya viene siendo bastante contradictorio con respecto a los planes o a las ideas que sí podría llegar a tener el Fondo Monetario Internacional, que de Claro. hecho ya son conocidas las presiones que ha manifestado luego de esta octava revisión del programa que tiene con Argentina. Es sabido y es conocido que el fondo ya está solicitando una cierta flexibilización en el tipo de cambio y esto es algo muy palpable en los mercados porque es real que el tipo de cambio está muy retrasado actualmente. Este 2% que se está devaluando la divisa norteamericana, o en realidad Sí. el peso argentino, pero la cotización de la divisa, no se corresponde con la evolución que sí estamos teniendo de los precios. Ya hace varios meses que tenemos este sistema y si bien ahora estamos viendo en mayo una inflación del 4%, 4,2%, podríamos esperar para junio una inflación del 5%. Esto, la verdad que ya de base estaríamos duplicando la evolución que sí le estamos dando a lo que es el dólar. Claro. Entonces hay una cierta, digamos, de evaluación contenida que justamente el gobierno se está ocupando de realizar, porque sabe que esto tiene un traslado directo a precios, pero el mercado sí lo está palpando, se está dando cuenta y efectivamente está afectando las rentabilidades que están dolarizadas, porque claramente con otro tipo de cotización la rentabilidad en pesos podría ser mayor. Así que esto tiene un efecto de, bueno, aumento por las dudas y Claro. genera una presión contenida para el dólar que en línea con lo que está sucediendo con el Fondo Monetario Internacional y Sí. las presiones que ya nos ha sabido llegar, si bien desde el Ministerio de Economía nos continúan diciendo que el crawling peg se va a mantener y que este dólar blend, que es la capacidad de bueno, de tener un dólar en un 80% al dólar oficial y un 20% al contado con liqui para aquellos que son exportadores. Claro. Bueno, todo esto está generando una suerte de rum que claramente va a terminar trasladándose a un salto en la divisa porque no es sostenible este sistema de crawling peg en el tiempo, siendo que la evolución que tenemos en nuestros precios locales están bastante por encima. Claro. Clarísimo, Noelia. Muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, ustedes, hasta luego. Hasta Chau, chau. luego. Nosotros ya venimos con más información por la pantalla de Canales.